decretar también, en México se va a decretar también el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo estamos viendo, lo está analizando Salud. Yo creo que pronto se va a dar a conocer ya el acuerdo, se está analizando. Esto es tuyo, sí. Y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos. Bueno, López Obrador, el presidente, aclaró que no necesariamente esperarán a que la Organización Mundial de la Salud emita un anuncio para poder decretar el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. No será la primera vez que el gobierno no tome muy en cuenta a la Organización Mundial de la Salud, pero dice, lo decidiremos siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19, poniendo fin a las medidas decretadas por su antecesor, Donald Trump. Estas medidas permitían al gobierno federal destinar fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir la pandemia, entre otras muchas acciones. La gran pregunta es si ya estamos listos, en sus marcas listos fuera, para declarar en el país el fin de la emergencia sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el muy avesado en su tiempo doctor López-Gatell, ahora un buen ideólogo, o quién sabe si es bueno, México acumula, según él, 14 semanas de reducción de todos los indicadores de la pandemia en lo que va del 2023. López-Gatell refirió que se tiene un 4% de ocupación de camas generales y un 1% de ocupación de camas con ventilador, que como sea, pues son números que son muy distintos y que significan muchas cosas que pasaron, pero por favor no olvidemos todo lo que nos pasó en el camino, no se nos olvide. Al corte de información simplemente de hoy, el día de hoy martes, se registraron 333.603 defunciones totales en COVID a lo largo de todo este tiempo. Es muy probable que sea el doble. Según cifras oficiales, más de 7,5 millones de casos confirmados, que seguramente entre esos están los nuestros, ¿no? Bueno, le agradecemos siempre con enorme gusto, la verdad, al doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato. Querido doctor, con enorme gusto te saludo. Alejandro, ¿cómo has estado? Bien, Javier, aquí con el gusto de estar con tu auditorio. Buenas noches. Pues fíjate que voy a decirte que coincidí contigo el otro día en algo. Pienso lo mismo de que tú de la película del Mártir del Calvario. Bueno, pero yo cada Semana Santa no me la pierdo. Sí, yo también, Yo también, ¿no? Oye, sí, la veo. Que nadie se ofenda, pero es tan mala que ya hasta se vuelve un clásico, ¿no? Ya así de sencillo. Oye, son como las películas del santo. Yo cuando veo una me atrapa. No, atrapa, pero a mí me atrapa. No te había una también en el mismo canal que viste, la que yo vi, la que vimos. Sí. Ahí. Bueno, a ver, punto y aparte. Sí. Estamos para levantar la emergencia. ¿Qué significa levantar la emergencia? ¿En qué estamos además con el inevitable balance, diría yo, Alejandro, de que las cosas, algunas se hicieron bien, pero otras no se hicieron bien y nadie les está pasando la cuenta de nada a quienes se encargaron de ello? Sí. Mira, a ver, primero hay que decir que estamos mejor, O sea, Sí. ya no, en efecto, ya no están saturadas las camas, ya estamos viendo menos pacientes graves, seguimos viendo pacientes, De 100 pacientes que hacen una prueba, todavía más o menos 30 o 40 son positivos. O sea, esto no se ha terminado. Pero sí es verdad que hay muy pocos pacientes graves, que los hospitales ya no están bajo presión, que ya hay camas de terapia intensiva. Eso es absolutamente verdad. Ahora, también es cierto algo que dejaste ver ahorita en el comentario, que México no se manda solo a ese respecto, ni México ni Estados Unidos. Estados Unidos se brincó, digamos, las directrices del Reglamento Sanitario Internacional, al que somos signatarios. Nosotros somos signatarios de ese reglamento y nos comprometemos a no hacer cosas unilateralmente de ese tamaño. O sea, corresponde a la Organización Mundial de la Salud y a todos los signatarios ir designando los periodos, es decir, ya se abandonó esto, ya se abandonó aquello. Desde luego se pueden dar directrices locales, pero no se puede declarar unilateralmente que esto ya se acabó. Entonces, eso debiera ser, digamos, la potestad
del reglamento de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Pero en efecto, existe, como bien dices, estamos mejor, ya los casos son menos, el virus es un poco menos agresivo, pero sobre todo está cayendo ya en mucha gente que ya se infectó. Ahí decías, ahorita veíamos como 6 millones, 7 millones. No, la verdad es que ya se infectaron cerca de ello. Yo creo que al menos 100 millones de mexicanos. Sí, yo también Ya mucha gente tiene inmunidad y entonces esto ya no es tan grave. Oye, a ver, ¿tú cuándo crees y qué piensas de esto que deberá de hacer el balance, si es que lo tenemos que hacer? Yo pienso que sí, de lo que fueron los años de pandemia y la estrategia del gobierno. ¿Tendremos que hacerlo, no hacerlo o qué piensas de eso? No, claro, absolutamente. Esto tiene que decantar y no, yo no empezaría por buscar, digamos, culpables, ¿no? Pero en efecto, como bien decías, ¿qué se hizo bien? Y a mí me gustaría empezar por cosas que se hicieron bien. Mira, cuando eso empezó, México no tenía prácticamente ninguna capacidad de producción de vacunas y eso creo que se ha hecho bien. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho bien? Porque, por ejemplo, en este momento, la siguiente pandemia que la va a haber, lo más probable, con mucho, es que sea de influenza o de coronavirus. México ya tiene algo que no tenía antes de la pandemia, que es una buena capacidad de producir vacuna de influenza. Si viene la pandemia de influenza H5N1, que está tocando la puerta, tendría México ya capacidad de producir decenas de millones de dosis en poco tiempo, porque la planta con la que México hizo un convenio de transferencia tecnológica con Sanofi puede producir mucha vacuna de influenza y ya todas las medidas de distanciamiento social y eso nos darían tiempo a vacunarnos y a tener antivirales antes de que eso empezara. En respecto a la vacuna de COVID, México ya tiene una gran capacidad. La vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca se puede producir ya por decenas de millones. De hecho, ahorita ya está sobrada la planta. No tenemos por qué salir a comprar vacunas a Cuba. México ya las puede hacer y le da batalla no solo al país, sino a la región. Entonces, eso, la vacuna patria contra lo que se diga va bien y creo que va a ser una buena plataforma. Entonces, eso se hizo bien. Ahora, es verdad que el sistema de salud estaba muy limitado. Pero no hemos aprendido las lecciones, ni tenemos un buen sistema primario de atención. La gente va y se atiende en los consultorios anexos de farmacias donde frecuentemente se les sobremedica, no tenemos terapias intensivas, eso de camas con ventiladores es una entelequia, porque de todos modos si te ventilan fuera de terapia intensiva te vas a morir de todos modos. Entonces, no, hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que creo que se pueden mejorar mucho y hay cosas que se hicieron francamente mal. La parte, Alejandro, que tiene que ver con el tema de los trabajadores, ellas y ellos de salud, ha sido muy señalada en el mundo entero. Ahí, digamos, ¿qué primer balance sacarías? Primero, yo creo que lo que se ha insistido es el agradecimiento que hay que tenerle, pero no nada más decir gracias. Nos percatamos de que los trabajadores de salud son fundamentales para que puedan continuar las instituciones. Sí. Creo que fuimos conscientes de eso y de la valentía. Porque ahora sabemos que esto no mataba a medio mundo, pero la gente que no se movió de su puesto, aun cuando sabía que eso lo podía matar y que no tenía buenos mecanismos de protección y se quedó trabajando, mis respetos para todos ellos, ¿verdad? Entonces, a ver, el trabajador de salud merece algo mejor, merece un mejor salario, merece capacitación, merece oportunidades para mejorar en su puesto y merece que los políticos volteen más a la salud y volteen a ver que se necesita. Sí, no nada más buenas intenciones, porque las buenas intenciones se tienen que reflejar en los presupuestos. México no puede seguir siendo el país que menos invierte en salud. Entonces, esa es una de las grandes lecciones también. Hay que invertir en salud, hay que invertir en sus trabajadores de la salud. ¿Cómo cuadras el tema del fentanilo? Que conste que te dije tema y que no problema, ¿eh? Sí. Mira, el fentanilo se usa desde el precámbrico tardío, cuando yo estaba en la escuela de medicina ya se usaba el fentanilo. Y no era un problema de drogadicción. El problema de drogadicción se fue induciendo después. De hecho, el narcotráfico descubrió el fentanilo en la última década, cuando tenía décadas de existir. No es un problema, al menos actualmente, de médico. Es completamente fuera de la realidad pensar que si tú cambias el fentanilo en medicina ya no va a haber fentanilo afuera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El fentanilo de afuera, que es muy peligroso, porque no sabes ni qué dosis te estás tomando, no tiene nada que ver con el fentanilo que se produce farmacéuticamente con una dosis muy definida para su uso en el dolor y en la anestesia.
No, el problema es que con precursores el fentanilo se hace con relativa facilidad. Entonces, a ver, decir, por ejemplo, que vamos a producir otra cosa que no sea fentanilo para usarla en lugar de fentanilo en medicina, no, bueno, sacar un medicamento nuevo cuesta miles de millones de dólares y toma años de investigación. Eso no puede ser, ¿no? No nada más podamos cambiar esas cosas por decreto. No tiene nada que ver con el uso médico. Es un grave problema, sí, por la facilidad con lo que se sintetizan a través de precursores. Por ejemplo, precursores que se usan para hacer shampoos te sirven también para hacer fentanilo. Entonces, ese es el grave problema. Pero como otras drogas, pues no las podemos acabar por decreto. Oye, el jueves hay una reunión allá sobre temas de seguridad en Washington y uno de los temas es el fentanilo. Supongo que no será una reunión fácil. ¿Producimos fentanilo en México? Mira, no se producen los precursores hasta donde yo sé. Los precursores vienen del exterior, pero una vez que tú tienes los precursores que se usan para otras cosas, ese es el problema. Tú no sabes si, por ejemplo, un precursor viene para producir fentanilo o viene para producir un champú, qué sé yo. Sí. Entonces, cuando tú juntas los precursores, sintetizarlo es relativamente sencillo. Yo no soy un experto en eso, pero según entiendo, una vez que tienes los precursores, en México se produce con mucha facilidad y ya sería cuestión de pasarlo al otro lado. De que se produce también en Estados Unidos, yo creo que es muy probable también. ¿Cuándo supones, para cerrar, regresando al inicio de la conversación, doctor Alejandro, cuándo supones que se levantará la emergencia sanitaria por el COVID? Sí, yo creo que la OMS lo va a dictaminar ese año de 2023. Yo creo que están esperando que ya entre bien en China, porque acuérdense que China hizo mucho distanciamiento y jugó a no transmisión, lo cual era imposible. Yo creo que una vez que ya entre bien en China y en China ya pasen a tener un nivel basal, yo creo que en esos ya la Organización Mundial de la Salud va a decir, ok, esto ya pasó a un nivel endémico, vamos a prepararnos para la siguiente pandemia. Alejandro, te mando un gran saludo, Alejandro, y coincidimos con el mártir del Calvario. Que te muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias.